19 de marzo, en este jueves, les damos la bienvenida a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram y por supuesto en nuestra señal madre, maestra, principal, en el streaming de radio larr.com. Eso es como escuchar la radio, pero en internet, en el teléfono y toda esa onda. Ya no hay necesidad de andar el radio transistor, aunque el radio transistor es inseparable de uno, ¿no? Pero allí estamos. Usted nos escucha, no tiene necesidad. La pantalla puede estar... No, así no es. Bueno, pero puede estar apagada la pantalla y la radio continúa sonando. Ese es lo fabuloso de radio larr.com, o nos puede escuchar en cualquier reproductor de radio. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez. Les damos la bienvenida a este espacio de lunes a viernes a las 7 por la mañana. No vamos a cambiar el horario. Nos quedamos, por más que nos digan, acá nos quedamos, aquí crecimos y como dicen, aquí resistimos. Una mosca. Así que sean todos bienvenidos. Hoy tengo el gusto que nos acompañe un muy buen amigo, abogado, y que está en el ajo de todo lo que sucede en nuestro país y ha estado siendo tendencia también en estos últimos días por sus actividades. El abogado, el licenciado Guillermo García está con nosotros. ¿Cómo está, Guillermo? Qué gustazo. Muy bien, Francisco. Gracias por la invitación. Siempre es un Nos vamos a gusto acercar poder más compartir. porque él se enoja. Si usted no es. Siempre es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Realmente estamos aquí a la orden para poder compartir. Conversar, es Sí, una plática claro, que perfecto. se tiene, Perfecto. que nos vamos a actualizar, Guillermo, de lo que está sucediendo en el país, y todo esto es bastante complicado porque, bueno, quisiéramos comenzar. Vamos a hilar varios temas para que vean que las cosas no son casualidades. Así como Estados Unidos vino, interviene a Venezuela, ataca a Maduro, dice, este petróleo es mío, hoy sí, vamos contra Irán, para que no nos afecte totalmente. O sea, no son casualidades las cosas, o sea, todo lo van hilando y diciendo, con esto hacemos esto, después esto, y ahí vamos caminando. A nivel internacional, Guillermo, se ha conocido de dos informes. Uno de Cristosal, que tenemos que decir ya a nivel internacional, porque Cristosal ya no opera en El Salvador, y el otro que se ha conocido como JIPES, que son investigadores que están acuerpados por la Organización de las Naciones Unidas, y que esto puede llegar hasta la Corte Penal Internacional, donde se dice que El Salvador comete, el gobierno de El Salvador, crímenes de lesa humanidad. Solamente son más de 1000 fuentes las que ellos tienen, que han consultado, investigado, y se menciona a nivel diplomático y a nivel internacional de que es un duro golpe que recibe el gobierno de Nayib Bukele. Cuéntanos un poco de esto, cómo lo podemos ver desde las leyes, y usted que es abogado, pero también es defensor de derechos humanos, Guillermo. Sí, correcto. Este informe refleja lo que realmente ha estado pasando a lo largo de la implementación del régimen de excepción en el país, ¿verdad? Lo que sucede es que estas organizaciones, operar dentro del país, eso se convierte en un riesgo, más que todo su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de informar y a la libertad de defender derechos humanos. Entonces, por eso es que Cristosal se vio la necesidad de exiliarse, ¿verdad? Con ese mismo objetivo aprobaron, porque esto lo han ido midiendo poco a poco. Por ejemplo, aprobaron la ley de agentes extranjeros, que venía justamente con el objetivo de estrangular financieramente las operaciones de estas organizaciones defensoras de derechos humanos. No es para que el gobierno reciba más dinero y pueda funcionar. No es esa la intención. El gobierno tiene otra fuente de ingreso, que justamente yo la dije la vez anterior en la entrevista que estuvimos, que a lo mejor a muchos de los que escucharon esa posición no lo compartieron, pero por ejemplo, imagínate que hacíamos cuenta, vamos a cumplir 4 años de lo del régimen de excepción, pero ya hablábamos de cuánto había. En este informe se habla
que hay cerca de 90,000 personas privadas de libertad solo con el régimen de excepción. Y si a eso tú le agregas los más de 30,000 privados de libertad que ya estaban en el sistema penitenciario, estamos hablando de 120,000 privados de libertad. Ajá, y a eso son $200 mensuales. $200 mensuales por 4 años que va a cumplir el régimen de excepción, y toda esa cantidad de millones, ¿para dónde se van? Bueno, eso justamente es lo que estas organizaciones y demuestran que el Estado tiene otras fuentes de ingresos. Algunas pueden ser legítimas, otras no tienen forma de cómo justificarlas, y por eso es que a muchas de ellas le ponen reserva. Este gobierno se ha caracterizado por decretarle reserva a la información, al acceso a la información de muchas de Pero contratos. se tiene que justificar por qué se pone reserva, ¿no? Es que la verdad es de que esa es parte de la transparencia que habíamos alcanzado en la poquita democracia que se había logrado desarrollar en los años anteriores, posteriores al conflicto armado, posterior a la firma de los acuerdos de paz. Entonces era una democracia incipiente, pero que nos permitía que se fueran fortaleciendo algunas instituciones y permitía que también hubiese transparencia por parte del gobierno, porque una institución del Estado no puede decir de que tiene libre albedrío, ¿verdad? Ya la Constitución ya establece que los funcionarios del Estado están sujetos y solo pueden hacer lo que la ley les establece. Entonces, no pueden salirse del marco legal y constitucional. Y por eso los obligan a tener mayores controles. Para eso es el sentido o el espíritu de que exista la Corte de Cuentas de la República. Sin embargo, estos han tratado de evadir todos los controles institucionales y han buscado la forma de ponerle candado a toda esa información. Entonces, el informe de violaciones a derechos humanos en El Salvador lo que ha venido a ratificar son las graves violaciones a derechos humanos al pueblo salvadoreño. Ha venido a establecer de que en el país se están cometiendo delitos de lesa humanidad y que esos delitos no prescriben, Francisco, y eso hay que aclarárselo a la gente. A diferencia de otros tipos de delitos. ¿Qué significa no prescriben? Significa que eso en el tiempo permanece. Que eso, independientemente que pasen 10 años, porque muchos muchos funcionarios creen que después de 10 años los delitos prescriben, fenecen, ya no son perseguidos. Con este tipo de delitos, independientemente del tiempo que haya transcurrido, mientras el imputado o el funcionario se mantenga vivo y sea capturado en cualquier otro país donde tenga competencia la Corte Penal Internacional, puede ser capturado y procesado y aplicado la justicia, como lo que le sucedió a Pinochet, ¿verdad? Entonces ya hay ejemplos claros de que los delitos de lesa humanidad, de delitos en contra de la humanidad, son aplicables y perfectamente, y eso es lo que están solicitando estos expertos, que las Naciones Unidas conforme una comisión especial para que vengan a verificar todos esos hechos que han sido denunciados, porque allí han recopilado información de periodistas, han recopilado información de víctimas, de testimonios de víctimas, pero también de la documentación que ellos han podido establecer con otras instituciones. Entonces yo creo que el informe está muy bien fundamentado. Esperamos que las Naciones Unidas también y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga su papel. ¿Y cuál sería el papel? Bueno, en principio que ya le han solicitado, han hecho algunas recomendaciones al Estado salvadoreño, en principio que suspenda lo que es la aplicación del régimen de excepción,
Porque el régimen de excepción, mira, ellos se jactan de que este gobierno se jacta, y especialmente el Gabinete de Seguridad y el órgano ejecutivo se jacta de que este país es el más seguro de Latinoamérica. Pero si es el más seguro de Latinoamérica, la pregunta es cómo se matan. Un soldado mata a una señora supuestamente vendedora en pleno centro de San Salvador, y que a estas alturas no se ha investigado, ni se ha definido cómo ha seguido el proceso. ¿Cómo es que este país es el más seguro del mundo y montan en el helicóptero al director y a 2 subdirectores de la Policía Nacional Civil, y hasta ahora todavía no se sabe en qué terminaron y qué es lo que estableció las investigaciones, si fue un accidente o qué? ¿Y por qué se tomó la decisión de que la cabeza de la Policía Nacional Civil tenía que ir en ese helicóptero? Justamente. Entonces llama mucho la atención, y hasta hoy está descabezada la Policía Nacional Civil. Nadie ha querido asumir ese cargo, y ahora es asumido por el ministro de Justicia y Seguridad, Villator, que por cierto, cuando tú miras la firma ahí, pareciera que es el plumón que le regaló Trump, ¿verdad? Porque hasta eso tratan de imitarte, y la bravuconería con la que se dirigen al pueblo cuando dicen de que esta... La justificación que dan sí, del por qué, ¿no? Sí, mira, estas reformas, si tú quieres, bueno, esto del informe podemos decir que porque se refiere a las organizaciones sociales como organizaciones defensoras de derechos humanos, se refiere como a organizaciones que defienden terroristas, que defienden pandilleros. Quisiera que eso lo dejara un poquito adelante, sí, para que hablemos bastante claro de ello. Y quisiera que me diera quizá no una interpretación muy técnica sobre el informe. O sea, ¿es un duro golpe para la narrativa que tiene el gobierno afuera de El Salvador? Porque se habla maravillas. ¿Es un duro golpe este informe? Mira, en materia de derechos humanos sí. En materia de democracia también. En materia de institucionalidad, de debilitamiento de la institucionalidad en el país, sí. Y por eso dicen los expertos, el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Y eso es una obligación del Estado. Pero eso no quiere decir de que tiene que ser a costa de violentar los derechos de la población salvadoreña, a costa de violentar las garantías constitucionales del debido proceso. Entonces, este informe es un duro golpe en materia de que del irrespeto a los derechos humanos en este país. Es un duro golpe al debilitamiento de la institucionalidad del país. Es un duro golpe respecto a la democracia que se ha perdido en este país, y que se establece que de alguna manera se está instaurando lo que es una dictadura, porque en este caso aquí el que predomina es lo que el presidente de la República, que de paso su segundo periodo es de forma inconstitucional, entonces, pero por lo menos lo que él dice, así se hace, ¿verdad? Aquí no opera la separación de poderes, y por lo tanto ese es un duro golpe en materia de derechos humanos para este país. Pero mire, si vemos este duro golpe, como usted menciona, internamente, no sé, el martes hablaba con Ronald Umaña y le decía, ¿y quién de la población va a leer un informe de 298 páginas? Muchos pueden decir, es que es demasiado, y otros me van a decir, no, pero es que ahí está el sustento, ahí están todas las justificaciones, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo se lo damos ya masticado a la población, Guillermo? Mira, lo que pasa es de que la población salvadoreña en principio no tiene... Muchos hasta lo pueden leer, pero no lo van a comprender. Sí, no lo van a comprender. Y entonces, en principio dijéramos que no tenemos como la cultura de la lectura, por una parte. Y por otra, tenemos como la memoria muy corta. Nos olvidamos qué es lo que realmente venimos de pasar en un conflicto armado. Y que ahorita prácticamente todas las condiciones
hemos tenido un retroceso en materia de un Estado constitucional de derecho. Hemos tenido un retroceso totalmente grande. Entonces, eso es lo que plantea el informe. El informe lo que desgarra y deja al descubierto que el Estado salvadoreño, y allí sí entran las tres instituciones del Estado, el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial, son los que se han encargado de violentar derechos a la población salvadoreña. Por ejemplo, cuando hablamos de el encarcelamiento a personas, que el mismo presidente de la República dijo que había un margen de error del 8%. ¿Qué te significaba si estamos hablando de 90,000 personas privadas de libertad? Entonces, son miles de personas como un margen de error. Sí, pero ese margen de error todavía sigue estando privado de libertad. No significa que la Constitución establece que cuando el Estado comete alguna violación a tus derechos fundamentales, tienes derecho a ser indemnizado, a la reparación de tus daños, a que te permitan, bueno, me equivoqué, que lo diga el gobierno, el Estado, y que te saquen público, así como te sacaron ante la prensa como un delincuente, como parte de una estructura criminal de las pandillas. Entonces me equivoqué, Estado salvadoreño, hoy te presento ante la prensa, pero te presento que me equivoqué, eres parte del margen de error y tú eres inocente, ya lo demostramos a través de las investigaciones, como el caso, por ejemplo, de Pepe, el caso de Sabino Ramos y muchos otros casos que podemos mencionar de personas inocentes que están todavía privadas de libertad. Y muchas otras personas inocentes, porque no se logró comprobar su culpabilidad en los hechos que le atribuía la Fiscalía General de la República, pero ya no están para defenderse. Ya murieron en manos del Estado y eso se llaman muertes extrajudiciales. Esos ya no van a tener la oportunidad de que el gobierno los presente como inocentes ni como margen de error. Esos ya fallecieron y fallecieron en manos del Estado. ¿Alguien debe responder? Deben de responder. El Estado debe de responder. Por eso es importante este informe. Porque cuando la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas establezcan que sí efectivamente se cometieron estos hechos, el Estado salvadoreño se va a ver obligado a indemnizar y a reparar los daños en contra de todas estas personas que fallecieron en manos del Estado. Eso nos va a permitir también poder decir que vamos a recobrar justicia. Porque en este momento justicia no hay en este país. Justicia no hay. Por ejemplo, cuando tú vas a los tribunales, en el caso de mi persona, que me toca andar en audiencia, y veo que el que determina qué es lo que se va a resolver en un proceso, generalmente es la Fiscalía. Y la Fiscalía y el fiscal que está allí en la audiencia no es el que decide, sino que él es el que está pidiendo autorización más arriba para ver si qué es lo que cómo va a resolver. O sea, imagínate que no tiene ni propio criterio ese profesional del derecho que está ahí. ¿Por qué? Porque si la defensa le gana el proceso, entonces quien se ve expuesto a que auditoría fiscal lo pueda después iniciar un proceso y lo quiten de su trabajo, el fiscal está asustado. Y también encontramos que hay algunos jueces que son muy condescendientes con la Fiscalía, lo que diga el señor fiscal, lo que diga. O sea, no aplican la sana crítica. O la independencia también. Y la independencia judicial. Bueno, estoy viendo un caso y he interpuesto un recurso de apelación en un caso que acaban de condenar o sentenciar a una persona que era sordomudo. Pero que al momento de la captura, tú puedes ver de que dice el policía que le leyó sus derechos. Pero ¿cómo le leyó sus derechos? ¿Cómo le hizo saber de que
¿Por qué delito estaba siendo procesado si la persona, el imputado, es sordamuda? Y el policía, ni los dos soldados que estaban siguiendo el proceso, tampoco tienen capacidades o están capacitados sobre el lenguaje de señas. ¿Cómo le hicieron saber sus derechos y por qué delito estaba siendo procesado a esta persona? ¿Y el régimen de excepción contempla de que ese derecho también se pierde? No en ningún momento. O sea, mira, el régimen de excepción te establece que lo que perdés es como el derecho de defensa, en el sentido de que la audiencia se prolonga de 3 días a 15 días, ¿verdad? El tema de las comunicaciones, la privacidad de las comunicaciones, son como 3 elementos, pero hay elementos esenciales que no se pueden perder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vas a procesar a una persona? Como que dicen, son derechos humanos inalienables. Correcto. Digamos, no pueden ingresar a su casa solo porque o solo porque dicen, si lleva una orden del juez, ahí sí. Sí, la Constitución te establece 4 mecanismos por los cuales pueden ingresar a tu vivienda. Sin embargo, hoy con el régimen de excepción, todo eso se ha roto, ¿verdad? Que es una no es que sea permitido. No. Sino que se viola el derecho. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, te dice que la Constitución solo pueden ingresar a tu lugar de vivienda por autorización de la persona que lo habita. O sea, tocan la puerta y yo permito que entre. O sea, si tú lo permites, ya no hay problema. Lleve o no lleve orden judicial, tú lo permitiste, ¿verdad? 1, por autorización de la persona que lo habitan, que no seas el dueño de la propiedad, pero tú si alguien de adentro abrió y le permitiste el ingreso, porque tú pudiste abrir, pero si no momento. Yo abro la puerta, pero trae orden judicial o una orden administrativa, está bien. Mientras no, aunque yo pude haber abierto la puerta. 1, 2, por orden administrativa o judicial. Administrativa que la genere la Fiscalía General de la República o judicial por el juez. 3, por flagrante delito. Exacto. Flagrante delito. Se está cometiendo un delito y la persona que supuestamente lo cometió se metió a tu casa, pues el policía va persiguiéndolo. Entonces, en ese momento no puede andar pidiendo permiso, se acaba de meter y hay que ingresar, porque va persiguiendo al presunto culpable. Y 3, por 4, por el hecho de que haya una emergencia, una catástrofe. Sí, se te está quemando la casa, hubo un terremoto, entonces no va a salir ahí debajo de los escombros a pedirte permiso para entrar, sino que es misión de rescatar a la gente que está ahí. Entonces, son las 4 figuras que establece la Constitución de la República para poder ingresar a tu lugar de vivienda. De lo contrario, se convierte en una violación al derecho a la intimidad, ¿verdad? Guillermo, me gusta esa parte y quisiera que fuéramos hilando muchas más cosas. Se ha mencionado mucho a nivel internacional y acá en el país de que prácticamente, todos estos informes encierran en que hay crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Sí. Eso es condenable a nivel internacional y eso se debe de impartir justicia en algún momento y llevar a la cárcel probablemente a los culpables, a los hechores intelectuales y materiales. Claro. Porque esto está bien. Entonces comenzamos de que era un duro golpe que se le estaba dando a la imagen, porque eso es lo que más se vende en El Salvador, a la imagen del gobierno. He leído cualquier cantidad de comentarios de analistas políticos también y organizaciones que han dicho de que para bajarle volumen al informe y para contestar vienen con la reforma a la cadena perpetua en El Salvador. Y esto fue presentado el martes, llega con iniciativa de ley del ministro de
justicia y seguridad, seguridad y justicia, no, seguridad y justicia es. ¿Cómo es? Seguridad y justicia. Ahí dice, al final, sí. Con el plumón. El plumón. Ministro de Seguridad Pública y Justicia. Ah, vaya. Por eso usted debe de tener seguridad y justicia. En este país puede ser que usted crea que hay seguridad, pero no hay justicia. Claro. O sea, una va agarrada de la otra, ¿no? Pública, pero ahí va agarrada. Entonces, si usted tiene justicia, pero no tiene seguridad, estamos mal. Pero si tiene seguridad sin justicia, estamos peor. Claro. Hasta el nombre del ministerio, o sea, es claro. Vaya, pero perfecto. Fue presentado el martes, llega el ministro, da una conferencia de prensa con un mensaje duro y poco de ministro quizás, no sé, muy coyuntural de ellos. Y estaba el señor presidente de la Asamblea Legislativa de La Par, no recuerdo quién más estaba. El ministro de Defensa. De la Defensa, ok. Y fue respaldado, puede ponerlo, puede prestármelo. Yo tengo esta, ¿verdad? ¿En cuál estoy, Fran? En esta. Ok, aquí. Todas estas garabatos que están acá, no sé si llegan a rúbricas o solo son garabatos. Bueno, estas son las firmas de los diputados, no sé. Y aquí hay más, mira. Se necesitan por lo menos 10 firmas de diputados para que esto ingrese, ¿verdad? O sea, si esto no es un total apoyo de los diputados, o sea, no sé qué es. O sea, creo que firmaron todos. Son 57 firmas, si no me equivoco, las que están en este documento. Vaya, perfecto. Lo aprueban, se tiene que ratificar, tienen que modificar otras leyes para que esto tenga, no es validez, sino que se puede ejecutar. Armonizarlo. Y que se explique, exacto, y se explique, se armonice esto, lo otro. Por lo tanto, todavía no es ley, pero eso es algo que ya va, ya estuvo. Perfecto. Es una respuesta. ¿O qué nos quieren decir si llegamos a esto? Ayer conversé en la televisión, en No sé, piénsalo, el programa de televisión de Canal 8, con el licenciado Fernando Meneses, y él me decía, para este tipo de cambios que se dan en la Constitución, se debe de tener un estudio criminológico, un estudio sociológico, una participación o estudio también de medicina legal, se debe de tener un estudio jurídico también, y empezó a mencionarme una serie de estudios para llegar a esto. O sea, no es porque hoy despierto y digo, quiero hacer esto, le voy a preguntar a Guillermo, mira Guillermo, ¿crees que le puedo cambiar las llantas del carro? Son 15, pero le voy a poner 16. Sí, podés. Vaya, chivo, démosle. No es así, sino claro, que se debe. Pero usted le han cambiado, han quitado una pena de muerte y la pasan más adelante en el artículo de que sí se puede aplicar la cadena perpetua, que él me decía, al final es una pena de muerte también, porque si entras ya no vas a salir. Que esta se va a aplicar a homicidios. Y él me decía, pero hay diferentes tipos de homicidios. A violaciones, hay diferentes tipos de violaciones. Son violaciones, son homicidios, sí, pero hay diferentes. Y al terrorismo. Pero el terrorismo, ¿quién lo interpreta? ¿Quién dice esto es terrorismo? Sí. ¿Cómo está tipificado? Y él me decía, cada país es diferente cómo tipifica el terrorismo. Y esa es la palabra que hace ruido realmente dentro de esta modificación que se hace o que se permite en la Constitución de la República, y se tiene que modificar. Bueno, ya presentaron las modificaciones que se van a dar o a cuáles códigos. Sí. Reforma ley
de la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Sí. La ley penal juvenil, el código penal sobre todo, ¿no? Y la reforma, bueno, la ley especial contra actos de terrorismo, para que, como usted mencionaba, tenga armonización. Explicamos. Mira, Francisco, más allá, esto, como tú se puede ver jurídico y político. Es que a eso voy. Ya entramos en la fase final prácticamente. Ya entramos a la carrera de las elecciones. Ya estamos a menos de un año. A menos de un año. Esto es lo que le están diciendo al presidente: señor presidente, mira, aquí está mi firma. Eso es lo que le están diciendo estos diputados a puya botones. Esto es lo que están haciendo. Esto es político. Esto es político, electoral. Esto, y yo he subrayado con amarillo acá, porque ellos mismos establecen la reforma que hicieron al artículo 248 de la Constitución de la República. Porque las reformas a la Constitución no se pueden hacer la misma asamblea. Por ejemplo, si esta asamblea aprueba esta reforma, quien tendría que ratificarla es la siguiente asamblea legislativa. Pero ellos reformaron el artículo 248, inciso segundo, la cual establece muy claramente, así como estaba, el 248 nos dice. La recopilación es obsoleta, ya no está actualizada. Es obsoleta, pero tiene vida. Es que fíjate que eso es lo importante, porque ellos pudieron haber, hay una frase en materia jurídica, que te dice que una vez nace un acto jurídico, nace con vicios, acarrea la nulidad y nulidad absoluta. Entonces el artículo 248 de la Constitución, que no estaba reformado, dice: la reforma de la Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. A mitad más uno. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto y se manda a publicar al diario oficial. ¿Qué te quiere decir eso? Que ellos lo que hicieron, reformar el artículo 248, y con eso la misma asamblea, esta asamblea que la está aprobando, esta reforma, al artículo 27, inciso segundo, son ellos mismos los que se creen con la facultad legal y constitucional para ratificarla. Desde ahí va mal. Desde ahí va mal. Entonces ahí hay una grave violación a los procesos constitucionales y a los procesos de formación de ley. Esto por una parte. Aparte de todo este show es político. Todas estas firmas son políticas, electorales. ¿Y por qué van? Porque le quieren demostrar, y el discurso del ministro de Seguridad va en ese sentido, hacerse el bravucón. No, miren, aquí nosotros mandamos con las pandillas. Pero ¿qué pasó con el tema de las negociaciones con las pandillas? De las investigaciones que sacó el Faro. De eso no han dicho nada. ¿Cómo es que el CRUC apareció allá en Estados Unidos y que Estados Unidos también está en un proceso de elecciones también en noviembre? Que dijimos que todo eso va a entrar, que también se tiene que ir analizando. Y por eso es que dijimos que todas las etapas políticas, jurídicas, se tienen que ir midiendo con base al reloj político, tanto nacional como internacional. Y yo decía también en su oportunidad que este gobierno se vea en el espejo de lo que le está pasando al gobierno de Donald Trump allá en Estados Unidos. Allá han reprimido a los inmigrantes de una forma cruel, cobarde, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? De debilitar el voto hispano, porque quieren
cargar los dados para el día de las elecciones en noviembre, y que ahí los votos de los hispanos no tengan un resultado a favor de los demócratas. Mire, quisiera leer parte de las consideraciones, podrían ser, no sé cómo le llaman, de lo que presentaron. Sí. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas, con el objeto de garantizar a la ciudadanía el orden público y la paz social, así como asegurar su protección integral y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Resulta necesario adoptar medidas eficaces orientadas a prevenir y disuadir la comisión de actos delictivos. Y no estamos, publican que tenemos más de 1000 días con 0 homicidios. Claro. Es necesario. Es contradictorio, por eso te digo que es más político. Eso es uno, es contradictorio. Dos, mira, lo que no le han dicho a la gente, que aquí no se han reformado el artículo ni 21, porque esto es publicidad. Entonces, pareciera que todos los que están siendo procesados, porque hasta ahorita no está ratificado, no entra en vigencia todavía, hasta que ya sea publicado en el diario oficial. Entonces, ¿qué implica? Que todos los que sean procesados después de que sea publicado en el diario oficial, ya van a poder se les va a poder aplicar esta reforma. ¿Por qué? Porque el artículo 21 de la Constitución de la República establece lo siguiente: las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Si esta ley establece, afecta al delincuente que ya está siendo procesado, ese, por ejemplo, ya no lo abarca, porque así lo establece la Constitución. Lo otro, mira, hay una justa contradicción con lo que está en el texto del mismo artículo 27. Si tú te fijas, ellos no han querido entrar en esta etapa. Hablan de que los homicidas van a estar aislados y no sé qué cosa. Pero en el inciso tercero del mismo artículo 27 de la Constitución dice: el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes. ¿Y cómo los corregís? A través de los programas de rehabilitación, ya sean especiales o generales. Eso ya no se va a dar, porque si hay cadena perpetua, la reinserción ya no existe. Pero es que no han hablado de reformar eso. Por eso es que te estoy hablando de que aquí hay una gran contradicción en el mismo artículo, solo que en el inciso segundo con el inciso tercero, porque el inciso tercero establece los fines de la pena. Los fines de la pena. Y dice: el Estado organizará. No, si quiere, si puede, no, organizará. Es imperativo. No es considerando. Ajá. Los centros penitenciarios con el objeto de ¿qué? De corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención del delito. Esa es parte de una política criminal. Eso ya lo establece la Constitución de la República. Si no, no han reformado esta otra parte, ¿cómo vas a aislar a una persona? Porque es contrario a este principio constitucional. Por eso es que te digo que es más político. Vale, quiero entender algo. Hay tratados internacionales, sí, a los cuales El Salvador está adscrito, sí, convenios, que al poner esto se está violando esta firma. Entonces tendríamos que salir de esos convenios y acuerdos, Guillermo, porque muchos van a decir: ¿cómo quieren que un violador? No, es que hay que entender en forma global las cosas. O sea, no todo es... Porque mire, el acto de terrorismo, un terrorista, hemos visto que a cualquiera le han dicho: capturamos a Pedro Pérez porque colaboraba con las pandillas. Punto. ¿Quién puede decir si es cierto o es mentira? ¿Cómo son los juicios masivos ahora?
Pues sí. ¿Usted es un número o es para una persona el juicio? No, es para 500 personas. Y el fiscal a lo mejor lo mucho que van 1 o 2. Y eso tiene que ver, llevar los 500 casos. O sea, son audiencias totalmente violadoras del debido proceso. Eso es uno. Y mira, lo han hecho con qué finalidad. Que las organizaciones o los defensores de derechos humanos o los defensores particulares salgamos como a defender, no, y después nos tilden de que nosotros estamos defendiendo a los homicidas, sí, no, a los violadores, a los terroristas. Cuando dicen, están en contra de que los pandilleros estén en la cárcel. Yo jamás he escuchado a Guillermo decir, saquen a los pandilleros, pobrecitos, jamás, o los defendería usted. No, y por eso es que yo, lo que estamos aclarando aquí son el debido proceso y el respeto a la Constitución de la República, que eso es lo que nos interesa a nosotros. El Estado constitucional de derecho. No, si miren, si capturaron a un homicida, a un violador, y le comprueban porque le siguieron el debido proceso. Está bueno. Ya no va a salir. Claro. Se acabó. ¿Me entiendes? Pero que sigan el debido proceso. Y lo otro es, mira, esa se les puede revertir posteriormente. Mire, pero antes que se me vaya. Entiendo que hay 89,000 capturados. Con el régimen de excepción. Va. Pero a ellos no les pueden aplicar esto, ¿verdad? Porque ya están capturados. Ya están capturados. Ya no se puede. Ya no tendrían. ¿Por qué? Porque el artículo 21, que es el que te acabo de leer, ya ellos ya entraron en el proceso. Ellos ya no pueden. Ya si esta reforma entra en vigencia, a ellos ya no es aplicable. ¿Y entonces para quién va? ¿Para quiénes van? Para los que capturen después de que sea publicado en el diario oficial, de acuerdo al artículo 21. Es más, se les puede aplicar porque homicidas hay en el Estado. Los homicidas que mataron a todas esas personas que estaban en manos del Estado, en las cárceles. Los homicidas que mataron a Alejandro Mason. O sea, también incluye. A eso se les puede incluir, porque hasta ahorita nadie está siendo procesado por eso. Por las más de 500 personas, o 500 o 500. Sí, ya vamos a 500. Que ha reportado el Socorro, que ha reportado que ellos han conocido. Pues sí. Porque dicen ellos hay mismos, más. Hay más. Entonces, a ellos, aparte de que esos son delitos de lesa humanidad, que esos no prescriben. Y entonces esos sí se les puede aplicar. Bueno, ellos mismos están clavando su propia estaca, ¿va? Porque si después la cadena perpetua, y lo otro que hay que valorar en términos sociológicos es el tema de que el promedio de vida en este país andamos, los hombres andan por los 70 y algo. Imagínate, las mujeres duran un poquito más, parece que llegan a 75, algunas 80, pero imagínate, tenemos a Sabino Ramos. El hombre tiene 72 años de edad. Frank. Ya pasó 4 años en prisión. Si a él, con solo que lo Solo una cosa, va a empezar a salir algunas imágenes de esos capturados, presos, que justamente, y el primero que sale es Sabino Ramos, un señor de más de 70 años. Sí, correcto. Un gestor cultural. Sí. Su delito es ser sindicalista. Pero ahí lo capturaron 1 o 2 días después de que inicie el régimen de... Sí, un día después, lo capturaron el 28 de abril. Ya ese señor que ven ahí, ¿qué hizo? Por el régimen de excepción. Sí. A Misael, que Giovanni Aguirre, son insignias, son César Hernández, defender derechos laborales. Ser sindicalista no es delito. No es delito. Pero hoy, con este régimen de excepción y con este gobierno, sí, defender derechos humanos y ser sindicalista es un delito. Y hemos visto, por ejemplo... Ese es el problema, que pueden decir que es terrorismo también. Sí. Porque a eso voy. ¿Quién dice, quién interpreta sí o no? Sí, correcto. O sea, ¿y cuáles son los elementos probatorios que te da? Y por eso es que, imagínate
en el caso de la Constitución, que están reformando el artículo 27, inciso segundo, pues allí lo que hay es un vicio de nulidad por el hecho de y además inconstitucional, porque esa reforma es inconstitucional. Además, todas las otras reformas que están planteando a la ley, a la LEVIT, a la ley de menor penal juvenil, al Código Penal, ¿qué es lo que te dice el artículo 144 de la Constitución de la República? Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Constituyen leyes de la República. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. La ley se está refiriendo a la ley secundaria como el Código Penal. La ley primaria es la Constitución. Es la ley primaria. Secundaria ya. Ya está hablando de estos códigos. Que son los que explican más detallado cada cosa. Código penal, Código procesal penal, ahí entran las... laboral. Sí, pero hay un orden que le llaman la pirámide de Kelsen. Primero está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes secundarias, que son todos estos códigos, ya sea penales o procesales, y luego están las ordenanzas municipales y acuerdos, y están todas esas cosas. Hasta por último. Entonces, en ese orden... Son las prioridades. Son las prioridades. O sea que los tratados internacionales están después de la Constitución. Después de la Constitución y por encima de todo. De toda la ley interna. De la ley secundaria interna. Y dice, la ley no podrá modificar ni derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Entonces significa que el Por Estado... eso es que se puede acudir a instancias internacionales. Por supuesto. Después de que se agota lo nacional. Lo nacional. Se puede ir a la instancia internacional. De hecho, aquí hay un vicio de inconstitucionalidad porque estas reformas no han sido aprobadas tal como lo reza la Constitución de la República con todos los principios garantistas, ¿verdad? Entonces, este momento que está viviendo El Salvador, y como tú muy bien decías, esta es una respuesta, muy mal respuesta de parte del gobierno, del Ejecutivo, para referirse al informe que ha presentado en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. Esta es una respuesta, una muy mal respuesta, se mira muy mal, ¿verdad? Y se contradice porque te están planteando, por un lado, que somos el país más seguro del mundo, y por el otro lado te están diciendo, mire, vamos a aplicar la pena perpetua a los homicidas, a los violadores, a los terroristas, ¿verdad? Entonces, ¿y qué son los terroristas? En el caso de Pepe, por ejemplo, ver que como lo decía ayer, un generador de contenido, y como lo dijo también en un informe Factum, un terrorista que está basado, o un hecho que está basado en un testigo que no quiso ni tan siquiera dar sus datos, un testigo falso, choco, como le decimos, y que todavía argumenta que esa planificación se dio con una persona, ha sido una semana, y esa persona tenía 4 meses de haber fallecido. No sé cómo es que ese testigo se pudo reunir una semana antes con... O sea, para que mires cómo te pueden montar en una voladora, aquí sí. Te pueden acusar de lo que quieran. Por eso le decía, el acto de terrorismo es el que hace ruido, ¿sí? Porque dicen, usted es colaborador y se acabó. Claro. ¿Y quién da fe de eso? Sí, sí, ahorita, y en todo lo que averigua. Fíjese que me viene esto a memoria. El abogado John Anthony Cruz,
una oportunidad acá nos decía que él estaba defendiendo a alguien que lo habían capturado por el régimen de excepción. Sí. Y lo llegaron a sacar de su casa. Él estaba con la mamá. Uh-huh. Y lo estaban acusando de asociaciones o agrupaciones ilícitas. Agrupaciones ilícitas. Y dice, si está en su casa, está con su mamá, ¿y cuál es la agrupación ilícita ahí? Y yo le preguntaba, pero puede ser por otro. No, es que lo llegan a agarrar en flagrancia. O sea, ese era el que lo agarraron en flagrancia por agrupaciones ilícitas. Y es más, y dice, y él lavando su ropa en su casa estaba con su mamá. Pero ¿y quién puede decir que es mentira? Y muchos de Como estos dicen casos, los jueces de la calle. sí. Y muchos de estos casos fueron capturados por denuncias anónimas. Que ese es otro. Otras figuras que han explotado, Sí. aparte de los criteriados, ¿va? Aparte de los criteriados que son los mismos pandilleros, ¿verdad? Que son los que están negociando la reducción de las penas, que no sé cómo va a quedar todo esto, ¿verdad? En cuanto a ellos. Pero, mira... Guillermo, y esto, disculpe, es que sí. se me vienen tantas cosas. Fue muy famoso la semana anterior un video que publica el Ministerio de Obras. No, estoy mal. Bueno, no sé, pero un reo en fase de confianza que está dando clases de pintura, entiendo. Sale una madre acusando o denunciando de que ese reo es violador, que fue condenado a 30 años, no recuerdo, pero una cantidad, y que apenas lleva 5 o 6 años en la cárcel, y que cómo es que está ya en un, ¿cómo es que le llaman? Fase de confianza. Fase de confianza. Fue la gran, porque es un violador de niños. A mí me llamó la atención que el siguiente día me cae una notificación de alguien que le había dado me gusta a una publicación del 2021 de nosotros, donde estábamos publicando que lo habían capturado, que lo habían condenado por violación en un modo continuo, algo así. Sí. Entonces, ahí mismo caí en el 20. O sea, no está mintiendo la señora. Y se está hablando de cadena perpetua a los violadores. Sí, eso fue un duro golpe también, por la razón que sea, al sistema penitenciario del país. Pero mira, ¿cómo podemos interpretar eso? Pero mira, yo te leí el inciso tercero del artículo 27 de la Constitución de la República, donde dice: el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos. Que no lo haga es otra cosa. No, pero el espíritu es otra. Es que esa es la obligación. Ahora, ¿qué es lo que lo complementa? La ley penitenciaria. La ley penitenciaria te dice en su artículo 9, los derechos a los que tiene el privado de libertad. Estos no han sido reformados. Derechos de los internos, sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República y otras disposiciones legales, todo interno dispondrá de los derechos siguientes: a que en el establecimiento donde esté guardando prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas para garantizar la preservación de la vida, la salud e integridad física. Estos servicios se deben de prestar de manera gratuita y oportuna. Gratuita y oportuna, por el personal médico adecuado con conocimiento en lenguaje de señas salvadoreño. Asimismo, deberán contar con la infraestructura y equipamiento necesarios para garantizar la accesibilidad. Bueno, eso es en tema de salud. A un régimen alimenticio suficiente para el mantenimiento de su salud, a la alimentación, a ser designado por su propio nombre, al respeto de su dignidad en cualquier situación o actividad, al respeto de sus costumbres personales, a un trabajo rentable que no sea aflictivo, a la libertad ambulatoria dentro del centro de detención, a obtener información ya sea escrita, televisiva o radial, a mantener sus relaciones de familia, a disponer dentro del establecimiento de detención locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares e íntimas, a entrevistarse privadamente con el juez
de vigilancia penitenciaria, el director del establecimiento, su defensor o cualquier profesional que lo asista en la atención a un problema personal, a la asistencia letrada en cualquier incidente que se suscite durante la ejecución de la pena, a que las decisiones que se le apliquen referente al régimen, tratamiento y beneficio penitenciario se fundamenten en criterios técnicos y científicos y los demás que determine la ley. Significa que estos derechos que yo te estoy mencionando están acá y estos no han sido derogados. Y estos están armonizados con el inciso 3 del artículo 27 de la Constitución de la República. Entonces, el privado de libertad, si ya fue condenado, él ya está cumpliendo con la pena principal, que es la que el juez lo encontró culpable y ahí ya no hay otro. Pero eso no significa que esta persona perdió su condición de ser humano. ¿Sí? Muchos van a salir con, no, pero hicieron esto. Sí, es otra cosa. Pero. Es independientemente, pero un Estado constitucional de derecho significa que también el privado de libertad, su calidad de ser humano no la pierde, ¿verdad? Entonces, en principio. Ahora, si quieren verlo como al estilo cavernario, pues entonces reformen todas estas leyes, deróguenlas, ¿verdad? Y entonces apliquen automáticamente, ya sea la pena de muerte, como decía Guillermo Gallego, ¿va? Y juicio sumario, sin necesidad de presentar pruebas, sin debido proceso. Entonces, y nos volvemos al estilo cavernario. Pero mientras este momento, el Estado salvadoreño ha firmado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos, también tiene leyes secundarias que garantizan derechos de las personas privadas de libertad, y es justamente esa parte. ¿Tiene derecho a reinsertarse? Por supuesto que tiene derecho a reinsertar. Es la obligación del Estado. Ahora, si lo está haciendo porque tiene habilidades en mecánica, en pintura. Mira, ahora si la gente acaba de ingresar al centro penitenciario, los acaban de condenar, yo tengo el recurso que te digo que acabo de, entre ellos el sordomudo, pero al otro que capturaron con él, ya lo mandaron a trabajar, porque la mano de obra es gratis. En el sistema penitenciario es gratis. Deténgase, Guillermo, que para mí está tocando usted un tema complicado. ¿Cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco tenemos duda. Uh-huh. Creo que todos hemos visto en algún momento, en alguna parte de la ciudad o del país, que en cualquier obra están trabajando con camisa amarilla o celeste, les pones de diferentes colores. Pero han sido muy sonados aquellos. Bueno, yo recuerdo que yo soy amante de escuchar a los señores, a los de 70 años para arriba, y que saben contar la historia. Que decían, no, si la época militar que estuvo presidiendo El Salvador, en el Martinato, por ejemplo, sacaban a los presos a hacer las calles. Tal lugar lo hicieron los presos, y ahí los tenían con cadenas y estaban y Va, perfecto. Eran obras, no sé si se llamaba así en ese momento, del Ministerio de Obras Públicas o si era calles, era DUA, creo. El DUA era en aquel momento. Vaya. Pero esa es una cosa, ¿ya? Que digan, miren, queremos pintar el Palacio de los Deportes y no vamos a contratar a nadie, que vayan los presos. Yo lo permito y digo, está bien, que es obra pública. Exacto, es obra pública y no están contratando a nadie. Pero si yo vengo y digo, vaya, Los Chorros, la licitación en el viaducto, calle, lo que quieran, o las pirámides que se están dando ahí, le voy a dar vuelta aquí porque esto se nos va a detener en cualquier momento. Me puede verificar, mire que estamos mal.
Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, por favor. Vamos a ver, hoy sí. Ahí me avisa. Ahí se ve bien, perfecto. Bueno, entonces vimos de que lo ganó una empresa coreana, la licitación, una argentina, después una mexicana y bla, bla, bla. Quien sea. Significa que están contratando personal, una empresa para que haga la obra. Entonces, ¿por qué veíamos a los presos trabajando ahí? ¿A quién le pagan esa mano de obra? O vaya, el Estado le regala esto a la empresa privada. Pero hubo algo que indignó más. Vimos en el concierto de Shakira que estaban también uniformados, o sea, o son empleados del gobierno, que es igual de vomitivo si los están poniendo a hacer eso, o son presos. A una empresa internacional o una productora, lo que es, ¿qué hacen ahí? O sea, y vienen otros y dicen, lo que pasa es que a muchos los capturaron por ser mano de obra calificada para. Y después hemos visto de que dijeron de que los presos, si trabajan, le toman como doble el día de su condena. Sí. Y que los tenían para hacer los uniformes para los niños de las escuelas. Fabuloso, me parece genial. Pero yo vi que los uniformes los compraron afuera del país. Vamos a todo esto. ¿Realmente esto se está dando, Guillermo? Mira, sí, se está dando. Usted que tiene contacto con la familia de muchísimos presos. Sí, se está dando justamente, y yo hoy justamente voy para el Consejo Criminológico Regional Central, porque tenemos, es bueno cuando tú dices que el privado de libertad de alguna manera va como a resarcir el daño causado a la sociedad mediante trabajo de utilidad pública. Sí. Trabajo que le va a servir a la comunidad. Perfecto. Entonces, eso ya lo contempla también la ley penitenciaria. Pero cuando es trabajo de utilidad pública, ¿ya? Cuando la comunidad se va a ver beneficiada y cuando el Estado lo coordina de forma directa, no cuando lo van a hacer para una empresa privada o cuando lo van a utilizar con fines más de carácter político. El caso de Shakira. Pero, por ejemplo, el artículo 105A te establece el trabajo penitenciario y te dice redención de la pena. Bueno, pero te lo voy a leer el 5 primero. Regla general. El trabajo penitenciario no deberá ser de carácter aflictivo. Se procurará en todo lo que sea posible la identificación de las características del trabajo penitenciario con el trabajo en libertad. Todos los derechos previstos en la legislación laboral, oye bien, serán aplicables en los centros penitenciarios mientras no contraríe las normas de la presente ley. O sea, cómo armonizar para que estas personas puedan también hasta devengar un salario. Puede ser el mínimo, ¿me entiendes? Pero ya en la parte de la redención te dice, artículo 105-A, dentro de la actividad de tratamiento, oye, orientada a la readaptación, porque eso es lo que va buscando, readaptar al interno. El interno condenados, porque esto opera para los condenados, podrán redimir su pena mediante el trabajo o actividades de apoyo a la comunidad a razón de 2 días de pena por 1 día de labor efectiva. Dicha actividad será realizada bajo la dirección, control y supervisión del Consejo Criminológico Regional competente y la Administración Penitenciaria, lo que emitirán los lineamientos dentro de sus respectivas competencias. ¿Qué te dice esto? Es el Consejo Criminológico, ya los equipos, porque esto va en un orden. Tenemos el Consejo Criminológico Nacional, ese es el que mira todos los consejos regionales. Y los consejos regionales, ya sea central, occidental, paracentral y oriental, esos controlan los equipos técnicos de cada centro
penitenciario. Allí en cada centro penitenciario hay un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario que se encargan de impartir los programas de tratamiento a los privados de libertad. Esto de carácter general y también en el carácter especializado. Por ejemplo, el homicida tienen que impartir programas especializados para personas que han cometido el delito de homicidio. Para las personas que han cometido el delito delitos sexuales, entonces también los programas deben de ser de carácter especial en delitos sexuales, programas especiales para este tipo de hechos punibles. Y los generales, pues ya eso ya va para toda la población en general. Pero cuando te dicen que puedes desarrollar este tipo de trabajo, ya sea dentro del mismo centro penitenciario como fuera, ya sea porque vas a arreglar una calle, ya sea porque vas a ir a arreglar una escuela, ya sea porque vas a arreglar cualquier una obra de carácter estatal, municipal, pero de beneficio a la comunidad, esto también se puede equiparar. Pero esto también lleva el proceso que los consejos criminológicos mandan un informe al juez de vigilancia para que estos le hagan la redención de la pena. Eso se le llama la redención de la pena y haga un nuevo cómputo para ir bajando. Entonces, el interno lo que va haciendo, bueno, yo trabajo un día y eso me rebajan 2 de mi condena. Y es parte del tratamiento, porque así lo establece, parte del tratamiento de redactación. ¿Tiene la obligación el Estado de redactarlo? Sí. Es la obligación del Estado. Y mire, pero en este caso del violador, digamos, ¿sí? Me ha ido el nombre. Es un descuido de... No creo que sea un descuido. Mira, esto también a nivel mediático. ¿El violador puede estar en una fase de confianza con niños cuando ha violado niños? Yo más siento que es una situación más mediática. Ya la ley penitenciaria también te dice qué tipo de delitos no puede entrar a fase de confianza. ¿Qué tipo de delitos? Está bien. Pero si el equipo técnico está viendo o está evaluando otra cosa, porque en mi caso, por ejemplo, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy criminólogo, que aquí en el país son bien pocos los criminólogos que existen. Entonces, tienen que haber en ese equipo técnico todos estos tipos de profesionales para que vayan determinando cuál va siendo tu comportamiento. Si estás apto para poder entrar a una fase de confianza, a una fase de semi-libertad, si puedes optar a la media pena, si puedes optar a las 2/3 partes, que son las opciones que te plantea no solo la ley penitenciaria, sino que también el Código Penal, ¿verdad? Porque son parte de los beneficios que te establece que vos también ingresás al sistema penitenciario, pero tenés la posibilidad de readaptarte, de resocializarte y poderte reinsertar a la vida productiva del país como una nueva persona. Pero el tratamiento depende del equipo técnico. Tú haces tu parte y decir, bueno, sí, yo voy a tratar de corregir por los hechos que llegué. Por ejemplo, ya no hablemos solo del violador, del pedófilo. Hablemos, por ejemplo, de aquel que llegó porque se robó una gallina, de aquella señora que se robó no sé qué cosa en el supermercado, y no le vamos a poner nombre, pero no llegaban pero ni a $100. Pero como ya no es conciliable, prisión. ¿Crees que merece estar todo el tiempo en prisión esa persona? Ahí es donde necesitamos también aplicar políticas criminales que busquen la readaptación y la reinserción a la vida productiva de esta persona. Sí. Bueno, mire, Guillermo, hemos abarcado 2 temas de los 20 que teníamos. Mire, pero estamos el viernes de la otra semana, 4 años del régimen de excepción. Pregunta es muy concreta. Bueno, no puede, según la Constitución, prorrogarse un régimen de excepción más que una vez, entiendo. Sí. Entonces podemos estar 60 días en régimen de excepción.
pero juguemos al igual que ellos. Ujú. Que se nos olvide eso. Ahí queda. La pregunta: ¿se ha cumplido el espíritu del régimen de excepción por el que se creó? Realmente no. Bueno, por lo que ellos lo crearon, sí va. Exacto. Con el que ellos lo crearon. Por lo que nos dijeron en 14 artículos, o 7, ¿cuántos eran en esa ley? Bueno. No recuerdo. Vaya, pero ¿a qué voy? ¿Se ha cumplido? Para ellos, desde el punto de vista de neutralizar, porque esto no solo ha sido aplicado, en principio se dijo que era para los grupos de pandillas, miembros de estructuras de pandillas, para eso se dijo que era. Y se reformó la ley de proscripción de pandillas, de maras y pandillas, se reformó el Código Penal y todo lo demás, hasta la Constitución. ¿Qué es el punto aquí? Para ellos era una respuesta de carácter punitiva del Estado frente a un hecho que se había cometido días antes, donde hubieron 87 personas asesinadas en este país. ¿Era necesario tomar medidas? Por supuesto que el Estado estaba en la obligación de tomar medidas frente a un hecho de violencia que se había suscitado en esos días por parte de esta estructura. Ahora, como tú muy bien lo dices, el régimen de excepción es una herramienta jurídica que lo contempla la Constitución y que le da la potestad al Estado para retomarla. Que tenía validez, y dice muy claramente el artículo que se puede programar por otros 30 días más, establecerlo nuevamente. Pero ya llegamos a 4 años. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista cómo lo vio el gobierno y cuál era el objetivo, no había ningún plan control territorial, sino que el régimen de excepción y el pacto de las pandillas con el gobierno era lo que tenían como base al tema de seguridad en el país. Según las investigaciones que planteó el Faro, Factum y otras instancias. Entiendo que también el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos también tiene esa información de la que el Faro también hizo mención. Es un hecho que ha sido investigado, hay una carpeta judicial que en su momento entiendo que se va a abrir o se va a seguir el proceso correspondiente. Pero ¿cuál es el otro objetivo del gobierno con el régimen de excepción? Neutralizar a la oposición. Y eso se ha cumplido. De alguna manera sí. Porque ahora prácticamente, mire, partidos políticos aquí no existe oposición. Y todo el mundo parece que tiene miedo. Más allá de los 3 diputados que hay en la Asamblea Legislativa que representan la oposición, más allá no hay nadie que levante la voz. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la mayoría también se vio afectada con estas medidas porque a cualquiera le podían aplicar el régimen de excepción. Y de eso podemos ver a los sindicalistas, desmontaron todo lo que era el movimiento social, el movimiento sindical, laboral, todo eso lo fueron descabezando. Uno, de diferentes maneras. Uno, porque les aplicaban el régimen de excepción, los metían presos bajo la figura de que eran parte de agrupaciones ilícitas, y por otra parte, muchos de estos sindicatos y la junta directiva ya no se les fueron otorgando las credenciales. Entonces, por lo tanto, se fueron quedando en el limbo jurídico y de la ilegalidad, y muchos de estos ya no tuvieron forma de cómo operar y realizar su derecho a la libre sindicalización, que violenta también los tratados internacionales de la OIT, ¿verdad?, que establecían la libertad sindical y protegían también el fuero sindical. Todo eso se fue desmontando para ir bajando todo lo que eran las voces disidentes. Los periodistas, bueno, también se fueron en la voladora,
muchos periodistas también dejaron de alzar su voz, porque en este país levantar la voz contra el gobierno era objeto de persecución política, y muchos de ellos han tenido que ser capturados, otros han tenido que ser exiliados, y son muy pocos los periodistas que se han quedado como tu persona levantando la voz crítica frente a la realidad que vivimos en este país. Y en cuanto a los defensores de derechos humanos, pues somos pocos los que también nos hemos quedado y que todavía aún tenemos la valentía de levantar la voz frente a las graves violaciones de derechos humanos que comete el Estado salvadoreño. Quiero verlo un poco más comunicacional, o no sé cómo lo puedan ver. Si ha durado 4 años, dejemos de ver números, dejemos de ver periodistas, dejemos de ver políticos en esta pregunta. No ha funcionado entonces. Si se ha mantenido durante 4 años, el espíritu por el cual se impuso no ha funcionado, porque se ha mantenido durante 4 años. Y a los 4 años vienen y dicen, vamos a poner cadena perpetua, cuando están diciendo que hay más de 1000 días con 0 homicidios. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? ¿Funciona o no funciona? Porque yo dejo de arreglar el techo cuando la gotera dejó de caer. Ya está bien. Es más, estaba tan deteriorado que mejor lo cambié y se acabó el problema. Sí. Pero voy a estar todos los meses cambiando el techo. Sí, lo que pasa es que, mira, aquí por eso te planteé 2 visiones. La visión con la que el gobierno lo planteó e implementó el régimen de excepción es que eso lleva una función maquiavélica. Esa lleva una función política, electoral, de perpetuarse en el poder, de pisotear la Constitución de la República y que nadie diga nada, porque no hay cuántos hizo jurar ahí, pues nadie sin murmurar, digo. Sin quejarse. Sin quejarse. ¿Y qué significa eso? Entonces, ahora, es que ese es el punto a lo que yo quiero llegar. Eso es como cuando nuestra mamá nos decía, van a hacer esto y callados. Callado. Y entonces, nos gusta o no nos gusta. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora Exacto. Cómo? ¿Y ahora cómo le decís? No, mire, pero usted pisoteó toda la Constitución de la República. Sin quejarse. Pero mire, usted se quiere perpetuar en el gobierno. ¿Qué? Yo tengo la mayoría, como les dijo el ministro de Justicia, de Seguridad. ¿Qué es lo que les dijo? Ustedes son la mayoría, usted depositó el pueblo. Y tiene el nombre del presidente. Sí. Entonces, ¿qué significa ahora? Dependerá del pueblo. Estamos a escasos menos de un año para poder revertir quitar la llave en la Asamblea Legislativa, porque eso es lo que está el punto. Porque estamos también, no solo prácticamente llegando a 4 años de lo que es el régimen de excepción, donde han habido las graves violaciones a derechos humanos, donde se han cometido los graves delitos de lesa humanidad en contra de la población salvadoreña, en contra de sindicalistas, en contra de defensores de derechos humanos, en contra de agricultores, entonces hasta de pastores. Entonces, ese es el punto. Y más allá, estamos también a punto de, ya dentro de poco, en mayo, vamos a llegar a 5 años de la gran nefasta posición de haber destruido el Estado constitucional de derecho en este país. Eso el pueblo debe de recordarlo. También hoy en marzo cumplimos una fecha histórica que es la conmemoración del martirio de nuestro santo. Santo mártir, San Romero de América. Justamente ese día nos han programado, te informo, Francisco, que ese día nos ha programado el juzgado quinto contra el crimen organizado, juez 1, la audiencia especial de revisión de medida para Sabino Antonio ya fue Ramos la... Cruz. Sí. Cuéntenos un poco, ¿quién es Sabino?
aunque ya lo mencionamos, ya lo hemos sí, hablado, sí, pero tú hiciste un muy bien esbozo de él. Yo soy el abogado defensor de Sabino. El día 17 de marzo presentamos una solicitud al juez quinto contra el crimen organizado, juez 1, y a mí me sorprendió porque el día de ayer, 18 de marzo, pues muy diligentemente el tribunal... Un día después, el tribunal me notifica que admite el escrito y señala la fecha de audiencia para la próxima semana. Para mí me sorprende, me alegra. Muy diligentes. Sí, por lo menos en este caso. Y yo esperaría que la fecha histórica que esta jueza ha seleccionado, que es el 24 de marzo a las 8 de la mañana, signifique algo, ¿no? Tengamos una doble celebración. La libertad de Sabino Ramos Cruz y a la vez podamos conmemorar el martirio de Monseñor Romero en este país. ¿Y por qué fue capturado Sabino? Sabino fue capturado, se le atribuye que es el delito de agrupaciones ilícitas. Un señor de más de 70 años de edad. Él fue capturado un día después de que entre en vigencia el régimen de excepción. Lunes. Sí. El 28 de abril. No, él lo capturaron un mes después. Porque él lo capturaron el 28 de abril. 28 de abril del 2022. Cuando se dirigía a su lugar de trabajo, él trabajaba en la alcaldía municipal de Panchimalco. Y entonces lo capturan a las 7:30 de la mañana. Los policías le ponen ahí de que... Ojo, más de 70 años. Más de 70 años. No tiene antecedentes penales. No tiene tatuajes alusivos a pandillas. No tiene ningún perfil en los archivos que lleva la Policía Nacional Civil. No está perfilado como miembro de pandilla. Sin embargo, la Fiscalía General de la República le atribuye que es soldado. La policía en el momento que lo captura le pone que es colaborador, pero a la hora de los archivos que lleva la policía no le aparece ningún perfil criminal. Entonces ahí hay una contradicción entre todo esto. Una persona que llevaba muchos años de trabajar en la alcaldía municipal de Panchimalco, que promueve la cultura en Panchimalco, ¿verdad? Te refleja, es un sindicalista, es miembro del sindicato de la alcaldía de Panchimalco. Mira, cuando te refleja todo esto, un hombre que ha estado casado por más de 40 años con su pareja, que ha procreado una familia, que tiene arraigos familiares, domiciliares, laborales, no tiene antecedentes penales, pero lleva 4 años de estar detenido provisionalmente bajo la figura de agrupaciones ilícitas en el contexto del régimen de excepción. Sabino es un gestor cultural. Sí. En Panchimalco es como el líder de los chapetones. De los chapetones. Los chapetones es una danza histórica, muy de este tipo de festividades que se dan también en Panchimalco. Y el líder no por casualidad, es por trayectoria, por identidad cultural que tiene con su población. Claro. E insisto, más de 70 años. Cuando fue capturado, tiene 70. Ahora ya llega a 72. 72. 72. Pues sí, 70. Pero es una insignia cultural. Después hablemos del sindicalismo, después del padre, del hijo, del hermano, del líder de la comunidad. ¿Es delito ser líder en una comunidad? Pareciera que con el régimen de excepción sí. Bueno, ¿qué va a pasar con él entonces? Esperemos, y yo confío en Dios primeramente, confío en que en la sana crítica y la independencia judicial de la señora jueza del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, juez 1, que ese día ella pueda impartir justicia y pueda modificar la medida cautelar de la detención provisional por una sustitutiva, sustituir esa medida y otorgar la libertad de mi defendido
¿verdad?, de Sabino Ramos Cruz, y que pueda continuar en el proceso en libertad, ¿verdad? Y que posteriormente se pueda establecer su inocencia ya de forma definitiva. Eso es lo que esperamos y ese es el mensaje que yo quisiera enviar también a la señora jueza. Esperamos en Dios que todo salga bien, a la familia, que esté pendiente, que esté presente, ¿verdad? Esperamos también a los medios de comunicación que nos acompañen para que sean testigos de este hecho, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado con Pepe? Mira, en el caso de Pepe, entendemos que la jueza había... ¿Usted es el abogado de Pepe? Sí, yo sigo representándolo. Y la jueza había ordenado que se le practicaran algunos exámenes en el Hospital Rosales. Sin embargo, yo me di a la tarea de ir a verificar... Tienen enfermedades crónicas, ¿no? Sí, e incurables. Crónicas, degenerativas e incurables. Eso ya lo demostramos. Y eso lo demostramos con los peritajes médicos que ha realizado Medicina Legal. Sin embargo, la jueza estableció en su última, en la resolución, en la audiencia especial de revisión de medidas, dijo que Pepe estaba mejor cuidado y que gozaba de mejor salud estando en prisión. ¿En serio? Sí. Eso es lo que estableció. Eso se lo dijeron en broma. No, ahí está, consta en acta. Y ¿Cómo puede ser posible eso? Ese fue el argumento también de la fiscalía, porque cuando ingresó Pepe llevaba unas llagas en los pies. Esos ya desaparecieron, pero todas las enfermedades como la diabetes y todas otras enfermedades crónicas, degenerativas e incurables todavía sigue padeciendo. Esas no han cambiado, sino por el contrario, según el informe médico que estableció el médico del Centro Penal de la Penitenciaría Occidental, estableció que estaban surgiendo nuevas enfermedades, nuevos diagnósticos de enfermedades. Por eso es que ordenó que se le realizaran exámenes especializados en el Hospital Rosales. Pero resulta que el Hospital Rosales a partir de diciembre le dieron de baja a todos los empleados, tanto administrativos como profesionales de la medicina, enfermería. Entonces allí ya no existe, no está operando el Hospital Rosales. Entonces yo le informé mediante un escrito a la señora jueza y le pedí que pues de oficio cambiara la medida de la detención provisional a favor de José Santos Melara Yanes. Sin embargo, lo que ha ordenado es que en el Hospital Nacional de Sacamil se le practiquen todos esos exámenes que habían ordenado para el Hospital Rosales. Esperamos que este día se le practique, porque para este día se han programado dos exámenes en el Hospital de Sacamil. Vamos a ir a verificar si efectivamente lo han trasladado del centro penitenciario al hospital. 1, 2, si efectivamente se le practican los exámenes médicos. Y 3, vamos a verificar el estado de salud de nuestro defendido, de José Santos Melara Yanes. Cambio ahora la pregunta. ¿Y su caso cómo va? Porque ya de salud vemos que es complicado. ¿Y el caso de él? En términos jurídicos, pues lo que yo te mencionaba, estos tienen reserva. No puedo profundizar mucho sobre... ¿Ha avanzado? No ha avanzado en lo más mínimo por parte de la Fiscalía General de la República, sino que es más, los elementos probatorios, lo que decía era de que tenían el 40 y 50% del vaciado de los teléfonos y no se quedó otra tontera. En el caso pero de ahí para allá no hay nada. Todo está basado en el dicho de un testigo que no quiso dar su nombre y que estuvo en 2 lugares al mismo tiempo, en lugares distintos, en países diferentes, y que lo único que te puedo decir en el caso de haber relacionado a una persona que había fallecido hacía 4 meses, pero él que lo vinculaba que hace como una semana atrás se había reunido con él. O sea, hasta falso testimonio. ¿Quién es? ¿Por qué este tipo de hechos?
¿Y de cara a qué va? Pues este mensaje político de actos de terrorismo. Querrán acumularle a Pepe y a todos los compañeros de la Alianza El Salvador en Paz esta figura de actos de terrorismo y la cadena perpetua. No se podría. No se podría, pero aquí en este país y con este gobierno, el régimen de excepción no tuvo por qué haberse extendido 4 años. Sí. La presidencia no tuvo por qué haberse otorgado de forma continua. A mí me parece tan preocupante el que hayan alargado de 5 a 6 años como el que lo hayan acortado. Es igual de delito, ¿no? ¿Sí? No se puede ni alargar ni acortar. Claro. Porque en que lo hayan acortado todo, vaya, está bueno. Sí. En otro momento del país, en cualquier otro momento, eso es escándalo. Claro. En Honduras, porque quisieron poner la tercera urna, o digamos, para ver si se podía. O sea, reformar la Constitución. Llegaron y lo sacaron. Sí, y lo exiliaron. Y, ojo, para ver si se podía, o sea, que usted iba a votar. Y aquí las cosas se hacen y no pasa nada. Es que aquí se está jugando con la figura populista del presidente. Pero mire, disculpe, yo escucho sobre todo a los diputados, es a los que más les escucho. No estoy diciendo que los demás no lo hacen, pero dicen, el pueblo nos dio a nosotros su voluntad, su confianza, nosotros lo representamos, entonces nosotros lo podemos hacer, porque el pueblo nos dijo que sí. Realmente cuando usted va y emite su sufragio, es un cheque en blanco el que da. No es que sea un cheque en blanco. Lo que pasa es de que como la población tiene que tener una cierta educación política y conocer lo básico, por lo menos la ley primaria, cómo se opera, y qué es lo que significa emitir un voto. Porque emitir un voto no es que le entregas un cheque en blanco al que supuestamente te va a representar en tu municipio, en tu distrito o en tu departamento, sino que este funcionario público tiene que rendir cuentas. Pero si se convierte en un puyabotones, un lambebotas de lo que hace el otro órgano, como en este caso el órgano ejecutivo, pues entonces ese no es un buen representante. Y eso lo debería tomar en cuenta el pueblo salvadoreño en el próximo evento electoral, si es que lo llegamos a tener con las reglas claras, transparentes, y que vengan a verificar los organismos internacionales y esperemos que tengamos una elección libre. ¿Por qué los abogados siempre se van por ese lado? No he encontrado a uno que me diga de que ya no hay más cambios y que esto va a seguir. No, si es que hay elecciones después, no sabemos si van a haber elecciones de alcaldías realmente, no sabemos si van a cambiar las reglas del juego todavía más y así. O sea, ¿por qué tanto pesimismo? Porque imagínate en qué momento están lanzando esta propuesta de reforma de la Constitución de la República de la cadena perpetua. Este es mero populismo electoral. Eso debería de ser presentado como una propuesta presidencial, ¿sí o no? Para que la población sepa que van a hacer esto, entonces voto o no voto. Correcto. Porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es que mira, la cadena perpetua no es cualquier cosa. Y solo el que no la esté viviendo, hasta que no la esté viviendo, no se va a dar cuenta que tanto vamos perdiendo, ¿verdad? Las libertades y todas estas cosas. Entonces, mira en qué momento lo están presentando. Estamos a menos de un año del evento electoral. ¿Pueden surgir muchas cosas de aquí a febrero del próximo año? Sí. ¿Pueden surgir muchas cosas de aquí a noviembre de este año? Sí. Porque las cosas se tienen que ir moviendo y tú tienes que llevarles el pulso con base al reloj político, tanto nacional como internacional. Eso tienes que írselos midiendo para poder
ver cuáles van a ser las expectativas de este país. Si nos vamos a ir todavía profundizando en la crisis de una dictadura, ¿verdad? Vamos a entrar en una crisis de una profundización de la dictadura, donde ya no vas a poder ni hablar como lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? De donde ser un defensor particular vas a ser objeto de persecución, como el día que tuvimos allí en el juzgado que fuimos a presentar la solicitud para Sabino. Ese día también fuimos objeto de persecución por elementos policiales vestidos de civil, entre ellos una persona del sexo femenino que andaba camuflajeada con su gorra, sus lentes oscuros, pero según ellos creen que no los ubicamos, que son parte de la inteligencia policial, que le andan dando seguimiento a los defensores de derechos humanos. Lo denunciamos públicamente, los tenemos ubicados, ahí están las fotografías y las vamos a hacer públicas como las hicimos en su momento con los que nos dieron seguimiento cuando fuimos a interponer las denuncias en la Cámara de lo Contencioso Administrativo allá en Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, esto se puede profundizar aún más la crisis en cuanto a libertades, en cuanto a derechos, sí, se puede agudizar aún más. Si le escuchás el discurso del ministro de Justicia o de Seguridad, eso es lo que te da. Lo que te dice, aquí estamos fuertes, aquí estamos y ladramos fuerte todavía. No hay quien nos detenga porque tenemos la mayoría en la Asamblea Legislativa y vengo con precisas directrices del que manda, el presidente de la República. Entonces, hoy por puro trámite van a llamar, entiendo yo que hasta el 23, lo tienen programado, el 23, las últimas reuniones, que van a llamar a los mismos del el equipo de el gabinete de seguridad, que son ellos mismos que lo han presentado, van a llamar al fiscal general de la República, que es casi lo mismo, y entiendo que van a llamar, no sé si a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y no sé si a algunos juristas. Escuché esto. El Salvador suma 13 días sin homicidios en marzo. Continúa haciendo historia en materia de seguridad. Pero quieren aplicar la cadena perpetua a los homicidios. Guillermo, voy a leer un par de comentarios, pero un par porque no es tarde, es tardísimo. Esa reforma a la Constitución, bueno, este comentario llega en el 7090-8415, repito, 7090-8415. Esa reforma a la Constitución sobre la aplicación de cadena perpetua a delitos de violación, homicidio y terrorismo no es más que un show mediático y populista para distraer la atención de la denuncia presentada por un grupo de expertos hippies a la CIDH y a la ONU sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del régimen de excepción en contra de personas inocentes y que están documentadas y presentadas a la CIDH y a la ONU, después de agotar las instancias nacionales, la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de Derechos Humanos, y no se obtuvo ninguna respuesta favorable a las denuncias presentadas de capturas arbitrarias, habeas corpus, violación a derechos humanos y otros. Pregunto, ¿y alguno de los habeas corpus en estas detenciones arbitrarias han contestado alguno? ¿O ha caminado alguno? Algunos los han contestado. En la mayoría, solo creo que llegaron como al 4% de todos los que habían presentado. Eso es nada. Y de los que contestaron, los contestaron en sentido negativo. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, en un caso que yo llevo, me lo contestaron en sentido negativo, que no se había violentado ningún derecho a la libertad personal. Cuando les he presentado concretamente que esta persona fue retornada a Estados Unidos, que gozaba de asilo político en Estados Unidos, fue retornada, aquí fue procesada y condenada por el delito de agrupaciones ilícitas en el 2021,
cumplió la pena en el 2024. Y en el momento en que iba a recobrar su libertad, lejos de recobrar su libertad, desde el centro penal le avisan a un jefe policial, mire, aquí va a salir libre fulano. Llegan 2 policías al centro penal, lo intiman y le vuelven a acumular el mismo delito de agrupaciones ilícitas. Ahí mismo, en el centro penal. Entonces no hay doble persecución. La Constitución prohíbe la doble persecución. Él ya había cumplido la pena. Y lo dejan. Y todavía está, desde el 2024 a la fecha. Ese es como el caso de los ambientalistas de Santa Marta. Sí. Que siguen ya queriendo fue absuelto, de ahí el otra vez, pero sí, la fiscalía continúa. Correcto. Y entonces, y la Corte, la Sala de lo Constitucional dice que no hay doble persecución. No hay doble persecución. Entonces, este caso lo voy a también, estoy valorando llevarlo a instancias internacionales, ¿verdad? Primero para ver en las circunstancias en que él estaba asilado político, justamente porque se fue huyendo de las amenazas de los grupos de pandilla. Y entiendo que si gozaba de asilo político no podía ser deportado. ¿Ya? Entonces, y lo otro es que la fiscalía se le han designado, le ha solicitado la jueza que realice una diligencia de investigación para poder determinar que si hay una persona ahí que ha colocado una huella dactilar y determinar si es mi cliente o es otra persona que se hizo pasar con el nombre de mi cliente. Sí. Y hasta hoy la fiscalía, desde el 2024, no ha podido realizar esta diligencia. Ya llevan 3, imagínate, en 3 ocasiones le ha requerido esa información para que haga una diligencia de investigación, que lo haga conjuntamente con la Policía Nacional Civil, para poder establecer a quién pertenece la huella dactilar. Y que le hagan un estudio de corporal a mi cliente, que los tatuajes que tiene, si son alusivos a pandilla o no, si son artísticos, dónde se los hizo, si se los hizo en Estados Unidos, se los hizo aquí. Todas esas diligencias no las ha podido realizar la Fiscalía General de la República. No sé qué es lo que está protegiendo. No sé si lo que están escondiendo aquí es un testigo criteriado. No sé qué es lo que está habiendo en este caso, pero yo con este caso lo voy a llevar a instancias internacionales porque hemos agotado la instancia interna y pareciera que acá no vamos a poder alcanzar justicia. Hoy por hoy no podemos alcanzar justicia en este país. O sea que no funciona la institucionalidad, en este momento, la independencia. No, en este momento no. ¿Y ha funcionado alguna vez? Teníamos en algún momento, por lo menos la separación de poderes se dio en su momento y cuando el órgano ejecutivo, tenemos algunos antecedentes donde el órgano ejecutivo intentó o presentaba algunas iniciativas a la Asamblea Legislativa y éstas las aprobaban, por lo menos el órgano judicial les ponía un paro. Fíjese que yo me recuerdo, siempre voy a poner este ejemplo porque significa la importancia y la enseñanza. Cuando mi hija iba a Kinder 4, el primer acto que fuimos, no era el primero, era el segundo, creo, porque ellas tenían que ir disfrazadas, con vestimenta de las cortadoras, tradicional, digamos, porque iban a explicar la Constitución y el escudo y la independencia de poderes. Y a mi hija le tocaba explicar, contar. Iba el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Kinder 4.
les están enseñando la independencia de poderes, la importancia y el respeto que se debe de tener. Claro. Y en la práctica. Y o sea, a los niños. Claro. Kinder 4. Ay, y los padres de la patria. Eso pareciera que pasaron por la escuela y no les enseñaron valores cívicos. Ronald Umaña dice, a mí ninguno de esos me hubiera pasado una materia, dice. Sí, es que lo que no tienen es dignidad. Estos diputados lo que no tienen es dignidad. Y hay algunos jueces que también no tienen dignidad. Lastimosamente, eso es lo que hemos encontrado. Porque todavía hay jueces valientes. Yo entiendo que todavía hay fiscales valientes. Hay defensores públicos valientes. Hay jueces valientes. Pero es necesario recobrar la dignidad como personas, como profesionales y como servidores públicos. Recuérdense que ustedes, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, ustedes han jurado servir a la Constitución de la República, ser leales a la Constitución de la República. Ahí hay un juramento como profesionales. Entonces, no se olviden de eso. Recobren su dignidad y empiecen a tener independencia judicial, sana crítica, y operen conforme su conciencia y lo que Dios les dicte, lo que la Constitución les establece, lo que aprendieron en la universidad, pero no se presten a las mañas de este sistema podrido y corrupto que nos impera en este momento. Yo realmente ahorita indignado con lo que nuestra clase política realiza en nuestro país, con nuestro pueblo. ¿Y usted es defensor de algún ministro? ¿Ah? ¿Usted es defensor de algún ministro? No. ¿O de diputado? Es que dice que usted defiende criminales. No sabía que... No entiendo. No, yo tengo decencia. Yo a esa parte... Mira, realmente... Y lo que la gente debería de entender de que toda persona, mientras no se compruebe su culpabilidad, mantiene su principio de inocencia. Mientras no sea vencido, oído y vencido en juicio público, conforme a las leyes, conforme al debido proceso, sigue siendo inocente. Hasta esos diputados que no tienen dignidad, lambebotas, hasta esos siguen siendo inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad, ¿verdad? Mire, no, es que es bien tarde, si yo le voy a dar carreta media hora más, no, ya no me vale. Bueno, hay cualquier cantidad de comentarios en todas las redes sociales, hay mucho odio. Lo debo decir, hay mucho odio en los comentarios, sí. en un 30-35% de esta red. En los demás son pocos. Es un poco más pensante la audiencia, pero Guillermo García, quiero agradecer que nos haya acompañado en esta mañana. Él es abogado, pero es un defensor de derechos humanos. Él es uno de los despedidos de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Y cómo va ese caso? Como todo. Sí, durmiendo el sueño de los justos. Todavía, o sea, no han emitido. De la última plática no ha caminado nada. No, solo que se interpuso un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Quedaron de emitir una resolución el día 11 de febrero de este año y todavía seguimos esperando. Y mira cuánto ya casi finaliza marzo, prácticamente nos queda solo la otra semana, entramos a vacaciones. No sé cuándo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitirá una resolución al respecto para poder establecer que se nos ha violentado el debido proceso en cuanto a la supresión de plazas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Seguimos siendo defensores de derechos humanos y con mucha dignidad, digo, más allá de la institución donde estaban, seguimos teniendo esa dignidad y la vamos a seguir manteniendo. Primeramente Dios, hasta donde Dios nos preste vida. Vamos a seguir siendo éticos, profesionales y con mucha dignidad
defendiendo los derechos de la clase más desprotegida. Y esa la puedes poner, Fran. Ahí, trabaja ahí en eso para que cerremos de esta forma. Mire que nos está escribiendo. Es uno de tantos casos de personas que tienen familiares. Aquí sufren el que está preso y la familia que está por supuesto. Y es cierto, Guillermo, que hay personas que fueron capturadas en los primeros meses del régimen de excepción, que de verdad nadie los ha visto, ¿Sí? a 4 años. Sí. Es que me cuesta creerlo. Sí. ¿Y cómo es que le llevan el paquete y saben que? Esa es una de las formas que se ha utilizado para disque Cuando lo tengas, ponerlo simplemente. garantizar como una prueba de vida. Si el paquete se mueve, es porque está vivo. Si el paquete se quedó inestable, ya no hay prueba de vida. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que falleció, que yo te lo he comentado, el señor se dio cuenta, el familiar, que pasaron 3 meses, que él estaba llegando a dejar el paquete a Mariona, pero el paquete ya no se movía. Y le dijeron en el penal de Mariona, los custodios, que su familiar había sido trasladado, pero no le decían a qué centro penal había sido trasladado. Entonces se abocó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que se le realizara una acción inmediata y se indagara qué es lo que había pasado con su familia. Y efectivamente se realizaron las indagaciones. Ningún centro penal quiso dar información. Hasta que uno verificó y ya no aparecía en el sistema. Eso se llama CIPES. Cuando tú ya no apareces en el CIPES, que es el sistema informático penitenciario, entonces cuando tú ya no apareces en el CIPES, es que ya tú estás muerto. Prácticamente ha fallecido, pero al familiar no le habían informado. Entonces allí es donde se le recomendó al señor, al usuario, que se abocara al Instituto de Medicina Legal para que buscara dentro de las personas fallecidas como desconocidas, sí, ahí estaba su familia. Y efectivamente lo fue a encontrar en una bolsa negra, plástica, en un álbum, lo fue a encontrar en un álbum de fotografías y dijo, sí, este es mi familiar, este es mi hermano. Y le dijeron, mire, pero este tiene 3 meses de haber sido enterrado como desconocido en una fosa común. Y pidió la exhumación, lo exhumaron. Y ahí está el caso, el expediente. ¿Y quién responde eso? Ese tiene que responder el Estado, porque además ese expediente está abierto en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ese es fácil rastrearlo, además también lo tiene el Socorro Jurídico. Entiendo que también es uno de los casos que ha presentado Cristosal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las Naciones Unidas. Entonces son de los casos que están comprobables, que han sido verificados, ¿verdad? Y así como esos, hay muchos otros que no se han podido ver. Desde que ingresaron al centro penal, no se sabe si están vivos o están muertos. Bueno, no me alegra lo que hablo con Guillermo, usualmente, pero me alegra hablar con él, que es diferente. Gracias. Porque, así como le digo a Samuel Ramírez cada vez que lo veo, yo quisiera que el Movir no existiera, porque eso significaría que no hay víctimas del régimen. Y con los amigos de Helping Hands vamos casi todas las semanas a repartir comida y les digo, yo quisiera dejar de venir a hacer esto. Es bien fácil decir ya no me, pero mi razón del comentario es porque no quisiera ver a personas en situación de calle. Lo que pasa es que son vagos, que son, y empieza la gente, ese tema lo va a resolver alguien más, no me interesa. Pero de que hay personas en situación de calle, por la razón que sea, eso es indiferente. Correcto. A la ayuda que uno debe. Entonces, estas cosas no deberían de darse. Y es complicado vivir esta realidad.
y que por lo que se ve no va a terminar muy pronto. No, porque la crisis, esto está relacionado con la crisis económica que se está agudizando más. Es que ese es otro tema. Claro, es que es un efecto cascada. Si el Estado no desarrolla verdaderas políticas de Estado, muy difícilmente él cree que con cárcel va a arreglar todos los problemas sociales. Está equivocado. Está equivocado. Esos son dirigidos, la cárcel es dirigido a un sector. Sí, es que mira, el tema de las pandillas no la va a resolver ni con cárcel, ni con cadena perpetua, ni con la pena de muerte, ni con nada. El problema de las pandillas es un problema social, ¿ya? Que tiene su origen en situaciones que el Estado no ha atendido, que es la prevención de la pobreza, el desempleo, la desigualdad social. Entonces, de lo que planteábamos, señor Romero, las grandes injusticias sociales y la mala distribución de la riqueza. Esas causas ahí están palpables. Y entonces son el origen de todos esos problemas sociales. Ahora, este gobierno pretende que con cárcel, que con cadena perpetua, que con pena de muerte va a acabar con los problemas sociales. Esa es mentira, ese es quererle dar a tol con el dedo a la gente. Esos problemas sociales tiene que atenderlos con verdaderas políticas de Estado. Economistas, sociólogos. Es un equipo más amplio, no con cárcel, no con bravuconerías como las que plantea el discurso del ministro de seguridad. No. O sea, debe ser más integral, ¿no? Claro, perfecto, así es. Bueno, Guillermo, la vida nos da oportunidad de conocer a personajes como Guillermo García. Yo en lo particular lo conocí en los momentos esos difíciles de un despido. Sí. Pero mire, qué bueno que lo conocí ahí para que lo podamos tener como fuente y que nos cuente desde el interior, porque los casos que usted lleva no son nada fáciles. Y decirles, tenemos que apoyar a este tipo de personas, las instituciones que ellos representen de momento, o estos casos ponerlos a atención, visibilizarlos, porque si hay algo que le teme el actual gobierno a algo es la visibilización, sobre todo en redes sociales, de algo que les afecte. Correcto. Eso sí es terrible, pero en fin. Guillermo, qué gustazo, 9 de la mañana, por Dios. Qué gustazo que nos haya acompañado, Guillermo. Gracias, para mí también es siempre un gusto compartir contigo y con tu audiencia, y estamos siempre a la orden. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana vamos a estar con Dubón y con Franklin, acompañándonos acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy tenemos pensamiento crítico, una realidad nacional que hacemos con medios y que podemos compartir desde Argentina, México y El Salvador, con salvadoreños todos, por supuesto, en diferentes puntos. A veces tenemos contacto en Estados Unidos y también en España para lo que está pasando en el país. Eso es a las 7:30 que nos conectamos con todos, con Ingrid Escobar, con Hola Soy Dubón, con Franklin Martínez, Mario Rogel y un servidor. Así que los invito a que nos acompañen y que continúen con Radio LaRR.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de